Buenos días, queridos estudiantes, desde mi casa les saludo. Quiero comenzar este video con este mensaje que dice: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarán ni te abrazarán las llamas. El mensaje es que, sin importar, ¿cierto?, la situación que estemos pasando, la ansiedad o la angustia o la incertidumbre que son propios de estos días, debemos seguir adelante y es fundamental confiar en Dios, ¿ya? La fe en Dios yo creo que es algo que no podemos perder y este mensaje es para animarles. Desde mi casa les envío un fuerte abrazo y con esto quería comenzar, ¿cierto?, esta pequeña clase de introducción. Primero vamos a presentar la unidad, que es América, ubicación, paisajes y recursos. El objetivo de esta primera clase introductoria es poder revisar las actividades que ustedes han ido haciendo desde su casa, ¿ya? Vamos a comenzar con las actividades de la semana del 16 al 27 de marzo. El objetivo de esta primera semana era activar conocimientos previos sobre ubicación de continentes, océanos y reconocer características generales de algunos paisajes. Posteriormente, el saber hacer hace referencia a las habilidades que los estudiantes debían desarrollar y el saber ser era el objetivo transversal, que era trabajar con actitud perseverante y disposición. La actividad 1 decía: lee las páginas 66 y 67 del texto del estudiante y contesta en el mismo libro las actividades 1, 2 y 3. Yo aquí tengo una fotografía del libro, el cual decía: observa el mapa y luego realiza las actividades, ¿ya? El océano que se ubica en la costa este de América sabemos que es el océano Atlántico, esa debía ser la respuesta. El continente que se ubica al sur de África y Oceanía se llama Antártica. Antártica que nosotros, ¿cierto?, le hemos apodado como el continente blanco y que es una de las mayores reservas de agua dulce. El océano que se ubica al oeste de América y al este de Asia corresponde obviamente a nuestro océano Pacífico, que como nuestra Tierra, ¿cierto?, es con forma geoide o esférica, ¿cierto?, se hace referencia al mismo océano. Y la última dice: el continente que se ubica al sur del océano glacial ártico y al este de Europa es Asia. Esas deberían ser las respuestas. La 2 dice: observa los paisajes, luego señala a qué zona climática pertenecen cada uno de ellos y cuáles son sus principales características. Antes de retroalimentar esto, me gustaría, ¿cierto?, mostrarles este esquema de la Tierra que hace referencia a las zonas climáticas, que fue algo que nosotros vimos el año pasado, ¿ya? Las zonas climáticas son estos territorios, ya que, como su nombre lo indica, tienen distintos climas. ¿Y a qué se debe esto? Yo aquí puse un sol, ¿cierto? Está la Tierra, ¿ya? Como la Tierra tiene forma geoide, algo similar a una esfera, los rayos del sol llegan de distintas formas dependiendo del lugar. Por lo tanto, vamos a encontrar dos zonas frías. Si usted se fija, ¿cierto?, son los lugares a los cuales les llega en menor proporción los rayos del sol, ¿ya?, dando lugares a zonas con un clima polar o con un paisaje polar, ¿ya? Luego tenemos dos zonas templadas, hacia el norte y hacia el sur, zona templada del sur, los cuales se caracterizan pues los rayos del sol no llegan tan fuerte como en la zona cálida, pero nunca tan débiles como en la zona fría. Y tenemos en último lugar la zona cálida, que está, ¿cierto?, justo en el centro de la Tierra,
cercana a la línea del Ecuador y se caracteriza, ¿cierto?, por climas tropicales y paisajes tropicales o de selva, ¿ya? Espero que les haya quedado un poquito más claro. Entonces, al revisar nuestras actividades, debemos decir que el primer paisaje polar se ubica en la zona fría de la Tierra. ¿Y qué características deberían ustedes, ¿cierto?, resaltar? Por ejemplo, las temperaturas bajas, la escasa vegetación, ¿ya? El segundo paisaje de selva se encuentra en la zona cálida de la Tierra, que es la zona más caliente, por lo tanto resaltan las altas temperaturas, la abundante vegetación. Podrían haberme puesto también alta humedad, pues es una zona donde, si bien hay altas temperaturas, también llueve harto, ¿ya? Y el último paisaje mediterráneo lo vamos a encontrar en las zonas templadas de la Tierra y se caracterizan por las temperaturas moderadas o temperaturas medias y por iguales periodos secos y lluviosos o secos y húmedos, ¿ya? Esa era la actividad 2. La actividad 3 dice: ahora escoge uno de estos paisajes y señala cómo sus características naturales han influido en los modos de vida de las personas que allí habitan. Yo escogí una etnia indígena, que son los Yanomamis, que se ubican en la selva amazónica entre Venezuela y Brasil, más o menos, ¿ya? Y cómo han influido, ¿cierto?, en los modos, cómo han influido sus características, las características del lugar donde viven en su modo de vida. Bueno, ellos aprovechan, por ejemplo, la madera de la selva para hacer, por ejemplo, sus cabañas, ¿ya? Ellos aprovechan los recursos, se dedican a la caza, a la pesca, a la recolección de frutos silvestres, también, ¿cierto?, al cultivo. Son muy conocedores de las plantas silvestres, conocimiento medicinal que lo aprovechan muy bien, a propósito de que ellos tienen poco o nada contacto con lo que nosotros vendríamos a decir civilización, ¿ya? Los Yanomami, ¿cómo viven? Se distribuyen, ¿cierto?, en tribus conformadas por comunidades de entre 40 y 50 familias. Bueno, lo otro es importante resaltar que el clima que ellos poseen es un clima tropical, por lo tanto utilizan un vestuario mucho más ligero y principalmente lo usan con motivos de decoración más que de protección, pues prácticamente no lo necesitan. Ya, vamos a revisar la actividad número 2. ¿Ya? Esta consistía en leer distintas definiciones sobre diferentes formas del relieve y luego elaborar un paisaje que lo represente. ¿Ya? Yo en este caso no les hice un paisaje de mi propia creación, pero les tengo, ¿cierto?, esta ilustración que nos muestra más o menos qué es lo que usted debía hacer en su casa. ¿Ya? Aquí yo resalto las mesetas, la sierra, la cordillera, montañas, colinas, llanuras y los valles. ¿Ya? La meseta, recordemos, primero voy a empezar por lo básico. Las formas del relieve. ¿Qué son las formas del relieve? Son básicamente la forma que tiene el suelo en la corteza, ya sea terrestre o marina. Ya en este caso, la forma de relieve terrestre. ¿Ya? La meseta, ¿cierto?, son extensiones de tierra plana, pero en altura, ¿ya? La llanura también son extensiones de terreno, pero plano y generalmente al nivel del mar, ¿ya? Las colinas son ondulaciones o pendientes no tan pronunciadas como una montaña, ¿ya? No superiores a los 700 metros. Un valle, ¿cierto?, es una extensión de terreno, generalmente se presenta entre cordilleras, es una zona muy fértil, muy húmeda, pues generalmente es regado por un río, como ustedes pueden apreciar en la ilustración. Las montañas son elevaciones de gran altura,
ya un conjunto de montañas conforman una cordillera, ya, y en último lugar tenemos la sierra, que es similar a una cordillera, pero es muy abrupta, pero las pendientes no son tan altas como una cordillera, ¿ya? También tenemos otra forma del relieve que nosotros vimos el año pasado, por ejemplo las islas que están completamente rodeadas de agua, los archipiélagos que son conjunto de islas, las penínsulas que es una salida o una porción de tierra, ¿cierto? Rodeada de mar, pero no completamente. Y ahí tenemos las distintas formas del relieve en esta ilustración, ¿ya? Continuamos. Hasta este minuto solamente era activar conocimientos previos. En la semana del 30 al 5 de abril, ahí el objetivo era reconocer la utilidad de distintos tipos de mapas, como por ejemplo el político, el económico, el físico, demográfico y el climático. Posteriormente, venía la actividad 1 que decía: en su texto del estudiante, observa el mapa de la página 70 y realiza el paso 1, 2, 3 y 4 en el mismo libro. Ya, aquí el libro de historia es bien práctico porque nos trae este primer taller inicial que nos permite aplicar una estrategia para leer mapas de distinto tipo. Ya, esta es una estrategia que a usted le va a servir en cuarto, en quinto, en todos los demás cursos, ¿ya? Primero, dice, observa el mapa, luego interpreta su información aplicando la siguiente estrategia. Aquí el mapa que nos presenta la página 70 tenía varios elementos iniciales que es importante resaltar. Tenía un título que dice Mapa Económico del Mundo. Ya, presenta también una rosa de los vientos, que nos indican los puntos cardinales. Tiene una simbología, ¿ya? Tiene una escala. También nos presenta, ¿cierto?, el territorio que abarca, ubicado en una cuadrícula con paralelos y meridianos, ¿ya? Vamos a comenzar a revisar esta actividad entonces. Ya, el paso número 1 decía, según la información que aportan las distintas partes del mapa, señala el espacio de la superficie terrestre que representa el mapa. En este caso, ¿cierto?, el espacio geográfico que está representando es la Tierra, ¿ya? Con todos sus continentes. Cuando nosotros tenemos un mapa que representa toda la Tierra, hablamos de un planisferio, ¿ya? Luego nos dice, encierra la rosa de los vientos y destaca la dirección que apunta hacia el norte. La rosa de los vientos es este símbolo que nos indican los puntos cardinales, ¿cierto?, que estaba en esta esquina superior derecha. El paso número 2 era, según la información que aporta el título y la simbología, marca el tipo de mapa al que corresponde. Yo no me quise detener, ¿cierto?, en especificar los mapas porque quería llegar hasta este punto. Ya, tenemos primero el mapa físico, que a grandes rasgos expone los relieves, las distintas alturas presentes en una superficie terrestre, ¿ya? Tenemos también el mapa político, que expone las divisiones administrativas, es decir, las divisiones impuestas o hechas por el ser humano, ¿ya? Por ejemplo, los países, las ciudades, etc. Tenemos también el mapa económico, que expone la distribución de los recursos y las distintas actividades económicas, ¿ya? Y tenemos el mapa climático, que nos da cuenta de distintos climas presentes en un territorio. En este caso, este mapa, el título, ¿cierto?, es Mapa Económico del Mundo, ¿ya? Y la simbología que nos está mostrando ahí, distintos
alimentos, arroz, avena, maíz, trigo, algodón, cacao, café, caña de azúcar, y los bovinos o vacunos. Entonces, podemos asociarlo esto a las distintas actividades económicas. Por ejemplo, el arroz, la avena, ¿cierto? Hasta la caña de azúcar podemos asociarlo con la actividad agrícola. Los bovinos podemos asociarlo a la actividad ganadera. Por lo tanto, este mapa que nos expone los recursos, los alimentos a nivel mundial, es un tipo de mapa económico, ¿ya? El paso número 3 dice, según la información de la simbología y los topónimos, responde, ¿cuáles son las partes o lugares del mundo representados? Bueno, básicamente usted está viendo continentes y océanos. Luego dice, ¿qué elementos del fenómeno representado figuran en el mapa? Figuran los alimentos o recursos que se producen a nivel mundial. La 4. Observa la distribución de los distintos símbolos y responde, ¿qué recursos se producen en América? Y usted debía mencionar al menos 3. Si nosotros observamos, los que más se producen en América son el maíz, el café y yo puse, ¿cierto?, los bovinos, los vacunos o vacas, ¿ya? La otra pregunta decía, ¿qué recursos están presentes en más de un continente? Yo puse ahí 2, que son el arroz, que si usted observa se producen en Asia, pero también se producen en Europa y en África. Y el maíz, que se produce en mayor cantidad en Asia, pero también se producen en Europa e incluso, ¿cierto?, en América del Sur y en Oceanía. ¿Ya? Ya. Una vez que nosotros hemos ido paso a paso desarrollando esta estrategia de lectura de mapas, entonces debíamos poner en práctica esta estrategia que ya habíamos aprendido. Entonces la actividad 2 decía, escoge uno de los siguientes mapas y completa en tu cuaderno la tabla de lectura y de interpretación, ¿cierto?, de estos mapas. Ya. Yo lo voy a hacer con los 3 mapas para que no queden dudas, ¿ya? El primer mapa era este. Bueno, aquí no presentaba ni la rosa de los vientos, ni tampoco una simbología ni una escala, ¿ya? Solamente al observar podíamos decir, ¿cierto?, que presentaba una degradación de colores desde el marrón más oscuro hasta un amarillo más claro, ¿ya? Al observar nuestro país en el mapa podíamos darnos cuenta de que este no era un mapa, primero no es un mapa político porque no nos presentan divisiones, no es un mapa económico porque no nos presentan recursos, no es un mapa de clima, ¿ya? Por lo tanto, podría ser un mapa físico, ¿ya? Pues si nos fijamos bien, los colores en marrón, ¿cierto? Por ejemplo, si vamos a Chile, ¿cierto? En ese lugar se ubica la cordillera de los Andes, ¿ya? Por lo tanto, al observar podríamos darnos cuenta que es un mapa de tipo físico. Usted debía contestar en una tablita, ¿cierto?, las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de mapa es? Es un mapa físico. ¿Cuál es el territorio representado? La Tierra, ¿ya? ¿Qué muestra de ese territorio? ¿Cuál es el fenómeno representado? Los distintos relieves o alturas de la superficie terrestre. ¿Cuáles son los lugares más planos? Las cordilleras, ¿cierto? ¿Qué interpretación o conclusión te puede entregar este mapa? Bueno, si nosotros vamos a observar cuáles son los territorios con más altura, podríamos decir, ¿cierto?, que se encuentra uno en Asia, que está de color marrón oscuro o color café oscuro, que es la cordillera del Himalaya. También tenemos colores más oscuritos en América del Norte,
que si uno investiga, ¿cierto? Se va a dar cuenta que son las montañas rocosas que están en Canadá. Y ya les comentaba, ¿cierto? En Chile el color marrón oscuro hace referencia a la cordillera de los Andes, ¿ya? El segundo mapa. Este mapa claramente nos muestra que es un tipo de mapa político porque nos presenta las divisiones impuestas por el ser humano. En este caso, ¿cierto? Los distintos países, ¿ya? ¿Qué muestra de ese territorio? ¿Cuál es el territorio representado? El planeta, ¿cierto? También. ¿Qué muestra de ese territorio? En este caso está mostrando la división en países. ¿Qué interpretación o conclusión te entrega este mapa? Primero podríamos dar cuenta de cuáles son los países o estados más grandes. Por ejemplo, uno de los países o el país más grande es Rusia, que se encuentra en el continente asiático, ¿ya? Podríamos decir a simple vista que el continente con más cantidad de países es África. Y ahí tenemos otra conclusión, ¿ya? El mapa número 3. ¿Ya? ¿Qué tipo de mapa es? Al igual que el anterior, es un mapa político. Pero el territorio, aquí el territorio representado es únicamente América del Sur, ¿ya? ¿Qué muestra de ese territorio? Los países de América del Sur, ¿ya? ¿Qué interpretación o conclusión te entrega este mapa? Por ejemplo, el país más grande de América del Sur es Brasil, que el país más pequeño es Guyana Francesa, podríamos decir que el país más largo y angosto es Chile. Bueno, esas tres conclusiones principalmente. Ya. Hasta aquí hemos revisado las actividades que se hicieron en la primera y segunda semana y en la tercera semana, ¿ya? Eran actividades básicamente para activar conocimientos previos, ¿ya? Espero que les haya quedado un poquito más claro. También les voy a mostrar, ¿cierto?, dónde pueden encontrar esta clase introductoria, ¿ya? Y les voy a mostrar también la página web creada para ustedes, ¿ya? Espero que les haya gustado, que hayan entendido. Si tienen alguna duda o consulta, no duden en hacerlo al correo, ¿cierto? Y desde mi casa les envío un fuerte abrazo. Chao, chao.